Buenos días, espero que todos estén muy bien. Esta es la clase Vida Cristiana Victoriosa. Soy la maestra Ruth Wilson y esta es la clase número 1, Vida Cristiana Victoriosa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias que tú nos llevas de victoria en victoria y que tú causas que estemos sentados en lugares celestiales con Cristo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta clase vamos a repasar los requisitos de la clase. Y los requisitos son que vamos a estar en clase desde el 7 de octubre hasta el 16 de diciembre. Y va a haber 2 papeles o reportes que entregar y también va a haber un libro del cual necesitan leer 60 páginas, ¿sí? El libro tiene 291 páginas, pero no les voy a pedir que lo lean todo, sino que lean 60 páginas. Ahora, el primer reporte va a ser sobre quién es Dios para usted, ¿sí? ¿Quién es Dios para usted? Va a ser de 2 páginas y va a describir su búsqueda de usted en las Escrituras con referencias de quién es Dios para usted, incluyendo algún testimonio de alguna necesidad o situación en la cual se encontraba usted y cómo respondió Dios como proveedor, sanador y libertador, etcétera. Y la fecha de entrega de ese primer reporte es el 28 de octubre, 28 de octubre, o sea que tienen como 2, 3 semanas para hacer eso. Segundo reporte va a ser de 2 páginas, tamaño carta, describiendo su búsqueda de usted en las Escrituras con referencias de quién es usted en cuanto a lo que dice Dios acerca de usted, y también puede incluir un testimonio de alguna idea negativa que tenía usted acerca de sí mismo y cómo Dios cambió esa idea. Eso se va a entregar el 25 de noviembre. Ahora sí quiero que lo hagan a máquina, ¿sí? Si es posible. Bueno, también necesitan para el 9 de diciembre, necesitan avisarme si leyeron las 60 páginas del libro. El libro se llama Su mejor vida ahora y es por Joel Osteen. Voy a tratar de subir una copia de ese libro a su grupo. Bueno, entonces el 28 de octubre su primer reporte, el 25 de noviembre su segundo reporte y si leyó el libro el 9 de diciembre y el 16 de diciembre tendremos un examen final. 16 de septiembre, diciembre. Bueno, les subí los requisitos a su grupo, o sea que ahí los tienen. Ahora, la primera clase. Vamos a ver 2 cosas. Para tener una vida cristiana victoriosa, tenemos que buscar y entender 2 cosas. La primera cosa es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y la segunda cosa es, ¿quién somos nosotros en Dios? ¿Sí? O sea que podemos oír acerca de Dios, estudiar acerca de Dios, pero conocerlo personalmente a Él es lo que de veras va a cambiar nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que pasar tiempo en su presencia para conocerlo a Él, porque en cualquier relación, para conocer a la persona, hay que pasar tiempo
con esa persona y es lo mismo con Dios. Y también tenemos que leer, estudiar, meditar su palabra porque en su palabra nos dice quién es Él. Amén. La mujer samaritana les dijo a los de su pueblo de Jesús, pero ella pues no tenía muy buena reputación y así que ellos querían saber por sí mismos quién era Jesús. Y en Juan 4, 40 al 42, Juan 4, 40 al 42 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Según su palabra, Él es creador. Deuteronomio 32, 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Deuteronomio 32, 18. Él también es Salvador. Segunda de Samuel 22, 3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Sí? Y aún en el Antiguo Testamento, aunque no conocían a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, aún así hablaban de la salvación de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Isaías 43, 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Isaías 43, 3. También en Isaías 45, 21, al final del verso dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de ti. Sí, y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y sabemos que no hay salvación en ningún otro más que en Jesús. Amén. Ahora Él también es nuestro sanador. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador. Y en Segunda de Crónicas 7:14, todos hemos oído este pasaje. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y también en Mateo 8:7, Jesús le dice a alguien que le está pidiendo la sanidad de alguien, ¿qué le dice Jesús? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea que Dios es nuestro sanador. Dios también es nuestro restaurador. Salmo 83, 80, verso 3 dice,
Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Él es nuestro restaurador. Si usted piensa que su vida es un desastre, está destruido, busque a Dios como su restaurador. También es nuestro libertador. David hablaba mucho de esto en los Salmos. Y también en 2 Samuel 22:2, 2 Samuel 22:2, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. También en Salmo 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y también en el Nuevo Testamento, en Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea que nos liberta del pecado, nos liberta del enemigo, nos liberta por ejemplo, del temor, ¿sí? Y trae libertad también a todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos alguna adicción, Él nos liberta, nos libra, nos trae libertad de esa adicción. Dios también es nuestro justificador. ¿Y qué significa eso? Que Él nos hace justos delante de Él por lo que Jesús hizo por nosotros. Él aplica la justicia de Jesús sobre nuestras vidas cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Isaías 53:11 dice: verá, y Isaías 53 está hablando del Mesías, está hablando de la venida de Jesús. Y esto es lo que dice de Él: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. También en Hechos 13:39. Hechos 13:39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. ¿Queremos ser justificados? Tenemos que creer en Jesús. Amén. Y también Romanos 3:24 es un importante verso acerca de justificación. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que por su gracia, por su redención, somos justificados en Jesús. También Dios es nuestro protector. Dios es nuestro protector. Salmo 121:1-3 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él nos guarda, Él nos protege. Y Salmo 91 está lleno de su protección. Muchos soldados, cuando van a la guerra, cargan una copia de este Salmo 91 con ellos y lo leen y lo meditan y lo oran sobre sus vidas. Amén. También Él es nuestro apoyo, según Salmo 18:18. Salmo 18:18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Él es nuestra ayuda y nuestro sostén, que vemos mucho en los Salmos. Salmo 63:8 dice: está mi alma apegada a ti.
Tu diestra me ha sostenido. Si no tuviéramos el sostén de Dios, quién sabe dónde estaríamos. También en Isaías 42:6. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Él nos sostiene. También es nuestro ayudador. Salmo 146:5. Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y en Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto lo tenemos que mantener en mente cuando alguien viene en nuestra contra, ¿sí? También Él es nuestro amador. Él nos ama. Deuteronomio 7:8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del Faraón, rey de Egipto. Y pues ahí eran esclavos y Dios los liberó de esa esclavitud. Y hoy en día podemos ser esclavos al pecado, esclavos al temor, esclavo a muchas cosas. Y aún así, por el amor de Dios, Él nos libera, por el amor de Dios, Él nos saca con mano poderosa. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y pues todo lo que escribió Juan habla muchísimo del amor de Dios y todos sabemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y también en Romanos hay mucho acerca del amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que ese amor de Dios no se basa en nosotros, se basa en Dios. Y Dios no solo ama, sino que su mera esencia es amor. Por su amor que Él tiene hacia nosotros, también nosotros le amamos a Él. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Y también Romanos 8 habla de qué nos puede separar del amor de Dios. No hay nada. Ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios. Él siempre nos ama. Y en Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios, seamos llamados hijos de Dios. Amén. Vamos a ver casos en la Biblia de personas que conocían a su Dios. Personas que conocían a su Dios. ¿Sí? El primero va a ser José. ¿Cuántas cosas sufrió José? O sea, sus hermanos estaban en contra de él y luego ¿qué pasó? Lo vendieron y luego ¿qué pasó en casa de Potifar? Lo acusaron falsamente y acabó en la prisión. Y saben que de seguro si Dios le hubiera dicho a José de antemano, vas a subir esto y esto y esto y esto, pero luego te voy a poner en un lugar muy importante,
Tal vez José hubiera dicho, no, mejor no paso por todo eso. Aunque me gustaría la posición, no quiero pasar por todo eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con José? Dios le dio sueños y esos sueños los sustentaron a través de todas esas cosas que él pasó, que él sufrió, ¿sí? Y también le dio a José la habilidad de interpretar sueños. Y el poder interpretar sueños es lo que mudó a José de la cárcel al palacio en un día solamente. Entonces, él conocía a su Dios. Él conocía que Dios lo amaba, él conocía que Dios estaba con él conocía que Dios recompensaba a los que le seguían. Amén. ¿Cuántos años pasó en la cárcel? Pero en vez de sentirse pobre de mí, ¿por qué Dios me abandonó? Y etcétera, no, él fue diligente en cualquier lugar donde él estaba. Y por eso Dios lo puso en un lugar de importancia, en un lugar de gobierno. ¿Quién más? Y también en el caso de la esposa de Potifar, Génesis 39. Génesis 39. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado el dueño, sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea que José sabía que si hacía esto, lo que le estaba pidiendo la esposa de Potifar, iba a ser un pecado muy grande en contra de Dios. Y él conocía, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él conocía que Dios es bueno y él conocía que Dios lo iba a sacar de esas situaciones. Vamos a ver otros hombres de la Biblia que conocían a su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué les dicen? Si no se ponen a adorar esta imagen que he erigido, les dijo el rey, los voy a echar al horno de fuego. ¿Y ellos qué responden a eso? Daniel 3 del 16 al 18 dice esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea que ellos conocían a su Dios como un Dios libertador. ¿Y qué más dijeron? Él puede librarnos de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que ellos estaban dispuestos a seguir a Dios y a creer en Dios, aunque los pusieran en el horno y se murieran muertes horribles quemándose vivos. ¿Se imaginan? Pero ¿qué le dicen? Lo que le están diciendo a Nabucodonosor es, nosotros conocemos a nuestro Dios y Él nos puede librar si Él quiere, pero aún si no nos libra, no vamos a hacer lo que tú pides porque eso va en contra de nuestro Dios. Amén. Y Daniel también, Daniel es un ejemplo muy grande. En Daniel 6, y voy a ver verso 16 y luego también verso 21 a 22. Daniel 6, 16 y 21 a 22 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey hasta le dijo a Daniel, porque hasta el rey hizo esto en contra de su misma voluntad, porque unos hombres conspiraron contra Daniel y metieron al rey en su conspiración y el rey no podía no hacer lo que él había dicho que se tenía que hacer. Y entonces el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, cuando lo avientan y al otro día llega el rey, se asoma el rey y dice, ay, Daniel, todavía estás vivo. ¿Y qué dice Daniel? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante ti, ante mi Dios, fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Ahora, si hacemos algo malo, no tenemos esa confianza. Pero como Daniel era justo y no hacía lo malo, él tenía esa confianza de que Dios le iba a libertar, lo iba a liberar de esos leones. ¿Y qué más encontramos en Daniel? Daniel 11:32. Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y vamos a ver a Ruth en la Biblia. Ruth 1:16. ¿Qué pasa? Ella conoce a Noemí, ella se casa con uno de sus hijos. ¿Qué pasa? Se muere el esposo y los dos hijos de Noemí. ¿Pero qué le dice Ruth a Noemí? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué significa eso? Que Ruth conoció a Jehová Dios y le gustó tanto que estaba dispuesta a dejar su pueblo, su nación, para ir con Noemí a servir a Jehová. Y luego después vos también se dio cuenta de cómo Dios ayudó a Ruth porque ella lo seguía. En Ruth 2:11-12 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu perdón, remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella conocía a Dios como el único Dios, ella conocía al Dios como un refugio para ella. ¿Y qué pasa con Jonatán? Me gusta tanto la actitud de Jonatán. Es para mí lo más triste de toda esa historia de Saúl, Jonatán y David. Es que Jonatán perdió la vida por la rebelión y por los pecados de su propio padre. Él perdió la vida, pero él tenía una actitud de creencia en Dios muy grande. Él conocía muy bien su Dios. Primera de Samuel 14:6. Primera de Samuel 14:6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Y por qué dice estos incircuncisos? La circuncisión de los judíos era una demostración del pacto que tenían con Dios. Lo que está diciendo Jonatán es, estas personas no tienen pacto con Dios, pero nosotros sí. Y por lo tanto, Él está a nuestro lado, Él está a nuestro favor. ¿Y qué pasa en esa situación? Su paje de Jonatán y su paje de armas, dos personas, echan a huir toda la guarnición de los filisteos. Dos personas en contra de cientos, pero Dios estaba con ellos porque ellos conocían a su Dios. Y vamos a ver, David. David también era una persona que conocía muy bien a su Dios. Cuando él viene contra el Goliat, el filisteo, ¿qué le dice? Vamos a verlo en Primera de Samuel 17:45-47.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, y también su grande estatura que tenía este hombre, ¿sí? Pero ¿qué dice David? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Qué está diciendo David con todo esto? Está diciendo: yo conozco a Dios y él está peleando nuestras batallas, él nos está apoyando, y porque tú lo has provocado, te vamos a vencer en este día. Hasta le dice: te voy a cortar la cabeza. Ahora imagínense la valentía y la osadía de David en decir eso. ¿Qué tal si no hubiera muerto Goliat? ¿Qué tal si no le cortó la cabeza? Entonces dirían: no, pues David profetizó algo y no sucedió, es un mal profeta. Bueno, pudo haber muy fácilmente quedado muy mal con Goliat y todas las demás personas si Dios no le hubiera respaldado. Pero ¿por qué lo respaldó Dios? Porque David conocía muy bien a su Dios, y por conocerlo también tenía mucha fe en lo que Dios podía y quería hacer en esta situación, ¿sí? ¿Y eso qué pasó? Le avienta su piedra, se clava en la frente de Goliat, se cae, se pone sobre él y con su propia espada le corta la cabeza. Ahora, Saúl era el más alto de todo Israel, pero ¿creen que él fue a pelear con Goliat? No. ¿Y por qué no? Porque él no conocía a su Dios. Si se acuerdan, cuando Samuel le dijo: voy a llegar a tal día, vamos a hacer sacrificios, y Saúl desobedeció e hizo los sacrificios él mismo. ¿Qué le dice él a Samuel? Le dice: hecho sacrificios a Jehová tu Dios. No dijo a Jehová mi Dios, le dijo a Samuel: a Jehová tu Dios. ¿Eso qué significa? Que Saúl no conocía bien a Dios, no había tomado el tiempo para conocer a Dios. Él no estaba pasando tiempo en la presencia de Dios. Él no estaba meditando su palabra para saber quién es Dios. ¿Y cómo acabó Saúl? Acabó en desgracia porque no conocía ni sabía quién es Dios y quién era él en Dios, como lo sabía David. Y por no conocer a Dios y por su desobediencia y por su rebeldía, ¿qué pasó con Saúl? Se tuvo que suicidar al final, pero también murió esa bella persona de Jonatán, que sí conocía a su Dios, pero él perdió la vida por lo que hacía su padre. Bueno, y les voy a dar una sugerencia. Esta es una sugerencia, no es tarea, pero sería bueno hacer esto. Si leen su Biblia cada día de por sí, si pasan tiempo en la presencia de Dios de por sí, sería bueno escribir algunas cosas que Dios les dice. Muchos días yo le pregunto a Dios dos preguntas. Dos preguntas. La primera: ¿quién eres tú para mí hoy? ¿Quién eres tú para mí hoy? Y la segunda pregunta es: ¿quién soy yo en ti hoy? ¿Quién soy yo en ti hoy? ¿Sí? Hace poco fui a la conferencia en México, en la Ciudad de México, y
una de las cosas que me llamó mucho la atención es que una de las oradoras nos dijo esto. Tú has puesto por tus palabras, por tus creencias, por las cosas que te han sucedido, tú has puesto un letrero sobre tu cabeza que dice lo que eres y quién eres en Dios, ¿sí? Y yo me puse a pensar porque ella nos iba a dirigir una oración para cambiar ese letrero, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar y yo había sufrido mucho abuso en mi vida. Entonces mi letrero, lo que me mostró el Espíritu Santo es que mi letrero decía abusada. O sea, no abusada de inteligente, no, de que sufrí mucho abuso, ¿sí? Y también mi letrero decía no amada, ¿sí? Entonces, en esa oración, lo que me mostró Dios es que cambiamos ese letrero en el Espíritu Santo, cambié ese letrero a decir que protegida, o sea, protegida en contra de abuso y amada. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que somos aceptados en en el amado, que dice en Juan, somos aceptados en el amado. Y cuando conocemos quién es Dios y cuando conocemos quién somos nosotros en Dios, lo que sucede es que podemos pasar por cosas duras, angustias, dificultades, hasta traumas y no ser completamente destruidos. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios y sabemos quién somos nosotros en Dios. Amén. Entonces, y el ejemplo que doy es que una vez le pregunté a Dios, ¿quién soy yo en ti? Y me dijo, protegida. Y le dije, ¿quién eres tú para mí hoy? Y me dijo, tu protector. Y tuve una situación ese día ah, muy peligrosa en que tenía que ir con mi carro junto a un río sobre un disque calle, pero era puro lodo. Y tenía la preocupación de acabar en el río con todo y carro. Pero ¿qué? Dios me había dicho esas dos cosas. Tú eres protegida en mí hoy y yo soy tu protector. Entonces me basé sobre lo que Él me dijo ese día para salir de esa situación sin miedo y sin caer en el río con el carro. Dios me ayudó a salir de esa situación. Amén. Ahora, en otras situaciones, ¿sí? Estuve en un accidente muy fuerte alguna vez. Y cuando me subieron a la ambulancia, como tengo una imaginación muy vívida, sentía que todo mi lado derecho estaba destrozado y roto. Me veía envuelta como una momia mucho tiempo en el hospital. Eso es lo que mi imaginación produjo en esa situación. Pero en medio de todo el dolor y que yo no podía respirar bien, ¿qué me dice Dios? Dice, alábame, alábame. Y yo dije, tengo que saber que tú eres un Dios bueno, que tengo que saber que tú estás conmigo y le empecé a alabar, le empecé a alabar y el dolor se fue, empecé a respirar y me recordó el verso que dice, ninguno de sus huesos serán rotos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Llegué al hospital, me sacaron rayos X de pi a pa, no he encontrado ni un hueso roto. Cosieron varias cortadas que tenía yo por los vídeos y me mandaron a la casa. Y yo siempre me he preguntado si yo hubiera dicho, no, no te voy a lavar. Tal vez sí hubiera estado en el hospital envuelta como momia por mucho tiempo, ¿sí? Pero conozco que si Dios me pide hacer algo, Él es un Dios que si nos pide hacer algo, Él nos va a bendecir cuando lo hacemos, ¿sí? Cuando obedecemos, Él nos va a bendecir por nuestra obediencia. Y eso es lo que Él hizo por mí ese día. Así que pregúntense ustedes, ¿conocen a Dios?
conocen que es un Dios bueno, porque hay muchas voces, hay muchas ideas en el mundo que dicen, no, Dios es un ogro, Dios es un enojón, que si haces mal te va a mandar un rayo, etcétera. No, ese es lo que el mundo dice acerca de Dios, pero si lo llegamos a conocer, vamos a entender muy rápidamente que ese no es Dios. Hasta habían hecho una película sobre Noé, no sé si lo vieron, con el actor Russell Crowe, y lo vi una vez y no lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque en esa película pusieron una imagen de un Dios enojón, de un Dios que no perdona, que un Dios que demanda muchas cosas. O sea, no demostraron a Dios como un Dios amoroso y bueno, para nada. Pero esa es la imagen que el diablo y el mundo quiere pintar de Dios. Entonces, para combatir esas ideas, esas imágenes que el mundo y el diablo quiere sobreponernos, tenemos que conocer quién es Dios. Para hacer proezas en Dios, tenemos que saber quién es Dios. Para ver milagros en nuestra vida y en la vida de otros, tenemos que conocer quién es Dios y quién somos nosotros en Dios. Amén. O sea, si alguien viene y te dice algo, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que sí, tal vez necesitamos ir a Dios y preguntarle, oye Dios, dijeron esto de mí, pero eso es cierto o no. ¿Y qué sucede? Dios nos dice, tienes este problema, necesitas trabajar más en este problema, o nos dice, no, esas cosas que dijeron de ti no son la verdad. Pero no vamos a saber eso a menos que conozcamos a Dios. Así que si personas vienen en contra de ti, en vez de enojarte, en vez de murmurar y quejar y de veras entrar en rabia, pensar en vengarte, no, ve con Dios y dile, Dios, ¿quién soy en ti? Y Dios, ¿quién eres tú para mí? Y entramos en paz, o sea, sí, derramamos nuestro corazón y decimos, Señor, esta persona dijo esto de mí, me dolió mucho, pero les voy a dar el regalo de mi perdón, aunque no lo merezcan, aunque no se lo ganaron, voy a darles el regalo de mi perdón, pero tú sana esa herida que ellos causaron en mí y tú muéstrame quién soy en ti y quién eres tú para mí. Y si hacemos eso en estas situaciones de angustia, en estas situaciones de ataque, que alguien habla mal de nosotros, si hacemos esto, ¿qué pasa? No entramos en amargura, no entramos en resentimiento, no entramos en falta de perdón, que todas esas cosas nos descarrilan completamente de los propósitos y de la voluntad de Dios. No, en vez de hacer eso, vamos con Dios. Le pedimos que nos dé la gracia para perdonar. Nos salimos de juzgar a esa persona, salimos de juicio y entramos en gracia. Y la gracia dice, aunque esa persona no merece mi perdón, aunque no se lo ha ganado, le voy a dar el regalo de mi perdón de todos modos. Y vamos a enfocarnos en quién es Dios para mí, quién soy yo en Dios. En eso nos vamos a enfocar. Y nuestra vida será mucho más pacífica, nuestra vida tendrá más gozo, más paz. Amén. Entonces, esas son las dos cosas muy importantes para llevar una vida cristiana victoriosa. Todos queremos una vida cristiana victoriosa, ¿sí? Y esas son dos cosas que nos van a llevar a esa vida. Saber quién es Dios y saber quién soy yo en Dios. Pues que Dios les bendiga muchísimo. Les extrañamos mucho. Estaremos de regreso al fin de octubre
¿sí? Pero siempre recuerden y busquen con todo su corazón conocer y saber quién es Dios y quién es usted en Dios. Que Dios les bendiga mucho y pórtense bien y ayuden a Mari que está a cargo de todo mientras no estamos. Por favor, apóyenla, ayúdenla, por favor, y que Dios les bendiga. Hasta luego.